Buenos días, gracias por estar y venirse a la jornada 50 aniversarios Psicoanálisis Aún. Tengo el placer de coordinar esta mesa, que es un gusto para mí. La mesa, este plenario se llama Medicalización, Infancia sin sujeto, con interrogante. El primer trabajo va a estar a cargo de Elsa Coriat, psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro fundador y presidente de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia, FEPI, autora de El psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños, y otros, como me ayudó para ir abreviando. Sus textos han sido traducidos y publicados en portugués y en italiano. Así que te dejo la palabra, Elsa. Y esto me hace acordar, agradezco a Comisión Directiva, a la Comisión Organizadora de las Jornadas y en especial a Andrés, que además me sirvió un café. Así de buen coordinador es. Medicalización y medicación en la infancia. Supongo que todos tienen presente que medicalización es un neologismo contemporáneo. Al igual que varios analistas a quienes consulté, yo pensaba que medicalización se refería a un uso excesivo de la medicación, especialmente la psiquiátrica. Pero no es eso. O mejor dicho, eso está incluido, pero el concepto abarca mucho más. La medicalización consiste en convertir un conflicto personal o social en un problema médico que necesita ser abordado por los profesionales de la salud. Estoy citando renglones extraídos de un blog español de apoyo a la docencia y al conocimiento médico que me parecieron especialmente bien escritos. Continúo con ellos. Procesos como la tristeza por la muerte de un ser querido, el tener miedo a hablar ante una multitud, la desesperanza y frustración ante la pérdida del trabajo y demás, son hechos que se deberían enmarcar dentro de la normalidad de una vida con altos y bajos, con momentos mejores y con otros sin los cuales no sabríamos apreciar los buenos. No obstante, cada vez son más los pacientes que acuden a consultas de atención primaria por motivos como estos, buscando la píldora milagrosa que le recete su médico y que evite cualquier tipo de malestar por su parte. Yo digo, Joaquín Sabina lo dice mejor todavía. En la farmacia puedes preguntar, ¿venden pastillas para no soñar? Un renglón y medio más de los españoles. Hacer creer a la población que tiene una enfermedad puede ser una sustanciosa fuente de ingresos. Sigo yo. Esto lo vemos todos los días, pero quiero subrayar que esa novedosísima fuente de ingresos no es usufructuada exclusivamente por la industria farmacéutica. Paralelamente, hay un impresionante montaje social, económico, político, cultural para que los tratamientos neurocognitivos se terminen convirtiendo en imprescindibles para cada niño. Si la medicalización, entonces, implica la patologización de problemas que no son enfermedades, la conducta de los niños es campo fértil para esta aberración de nuestra cultura. Las rabietas, el negativismo, la desobediencia, la timidez, el temor a los fantasmas, el poner autitos uno atrás de otro en una larga fila, el pegar a los compañeritos en el jardín, cualquier cosa puede ser un índice a ser contabilizado para diagnosticar indiscriminadamente TGD o TEA o autismo. En cada acto clínico
y también en cada simulación de acto clínico, si se trata de la infancia, se pone en juego la concepción del desarrollo del profesional interveniente. Para nosotros psicoanalistas, la emergencia en lo real de cada sujeto depende de una combinación de causas. Hay factores congénitos relativos al cuerpito biológico y hay factores accidentales relativos al otro con mayúscula y las condiciones que éste arma para las primeras experiencias del bebé y del niño pequeño. La marca de lo simbólico llega a lo real del cuerpito del infans mediada por el imaginario parental, en particular por el imaginario de quien cumple función materna. Suponemos el cuerpito del niño como una masilla biológica a la que el trabajo artesanal de los padres le imprimirá su forma. La masilla podrá ser de excelente o de mala calidad, pero si lo que resulta del trabajo es o no es una obra de arte, dependerá de la habilidad y del deseo que ponga en juego el artesano. Criar a un niño, convertir la masilla biológica en un sujeto del deseo, capaz de compartir con gusto los lazos sociales que nuestra cultura nos ofrece, requiere de trabajo. Ya sabemos que los niños no nacen de un repollo. Hoy en día se hace necesario aclarar que los niños ni vienen ya criados, ni tampoco se ocupa de criarlos un repollo. La crianza requiere trabajo. Transmitir las prohibiciones edípicas, sacar a los niños de la cama de los padres, no dejar que toquen los enchufes, enseñarles que se come con cubiertos, que hay que lavarse los dientes, que la puerta del baño tiene que quedar cerrada. Esto e infinitas cosas más, contarles cuentos para que se duerman, por ejemplo, son un trabajo necesario. Un trabajo que se realiza con gusto y con placer si hay deseo de hijo, si hay libido disponible para eso, pero que se vuelve pesado si el bebé no pasa a ocupar el lugar de falo imaginario para quien lo cría. Hay padres y madres que presentan como un problema de sus hijos que ellos, los padres, las madres, tengan que ocuparse de hacer esas cosas que en la antigüedad parece que hacían los padres y las madres. La multitud de pequeños actos cotidianos que implica la realización de la función materna, la protección y las prohibiciones que implica la función paterna, todo eso va diseñando el mapa de las redes neuronales del cerebro de cada niño, es decir, va plasmando y organizando o no lo neurobiológico de cada uno. Ya es casi clásico entre nosotros decir que si el niño presenta déficit de atención, eso se debe a que sufre o ha sufrido un déficit de atención por parte de sus padres. Y cuando el niño comienza a jugar su propio Fordá, está dando su primer paso para llegar a ser responsable de su deseo y su destino. Cuidémoslo, no lo tergiversemos, que en los tiempos primeros lo que los niños necesitan es pasar por la sostenida experiencia de ser los autores del juego que ellos mismos inventan. Esto también arma cerebro, modelando lo neurobiológico. Es siempre desde el juego que se produce un niño, decía Jorge Fuckelman. Este es el secreto, un secreto a voces que a los neurocognitivistas les resulta inasible. Los tratamientos reeducativos indicados de varias horas al día, todos los días, a cargo de distintos terapeutas, entre comillas terapeutas, solo consiguen consolidar aquello que deberían disolver. Medicar la condición humana, medicar la tragedia y el dolor del pasaje por el complejo de Edipo, medicar la angustia de separación, medicar la rebeldía, medicar el movimiento es abjurar de lo que nos hace humanos.
Medicarlo en los niños, y tanto más cuanto más pequeños, hace peligrar la posibilidad de su constitución como sujetos. La ciencia y la investigación científica seguirán enriqueciendo la clínica de niños, lo que no quiere decir que cualquiera que se autoproclame científico lo sea. En pleno siglo XXI hay demasiado curanderismo disfrazado de ciencia. En la reciente década del 90, el DSM invadió estas playas y comenzó a colonizarlas con el poder de la altanería, el facilismo, el dinero y la ignorancia. Los nuevos disorders, trastornos, metieron bajo la alfombra los problemas y el neurocognitivismo fue desplazando así el saber de una transmisión previa gestada a lo largo de décadas, encarnada en las figuras de Aquiles Garayzo y Florencio Escardó, que ya en la década del 40 pudieron escribir en un manual de neurología infantil párrafos como este, década del 40. El juego es la actividad infantil por excelencia. Y así la ludocuración, es decir, la curación por el juego, sería el tratamiento del niño por lo que tiene de más específico. Resulta curioso que los libros de pediatría y neuropediatría asignen tan escasa importancia al juego infantil en el planteo clínico y en el planteo terapéutico. Hasta acá, eso. Sospecho que entre el público que concurre a estas jornadas de la escuela freudiana no necesito convencer a nadie de las nefastas consecuencias de la sobremedicación psiquiátrica, pero a la inversa es muy posible que haya quienes, desde lo que llamaría los prejuicios psicoanalíticos, acá entre comillas psicoanalíticos, se oponga absolutamente a toda medicación. Desde mi clínica puedo testimoniar que, en pediatría, tanto la medicación anticonvulsivante como la psiquiátrica han avanzado en las últimas décadas con una precisión y una eficacia asombrosas, lo que no quiere decir que, estadísticamente, sean muchos los niños que se benefician con ella, pero bienvenida la droga para aquel que, biológicamente, carezca de la producción de algún metabolito específico. De todas formas, aún en esos casos, sabemos que lo que a un niño con problemas le permite avanzar no es la droga, sino un tratamiento sostenido en el juego a cargo de un psicoanalista. Pero la droga, junto con la transferencia de los padres y la formación del analista, en algunos casos posibilita ese trabajo. Quiero terminar estas consideraciones con un acotadísimo relato, no de mi clínica, sino de mi vida personal. No me quedará tiempo para hacer la más mínima lectura de lo relatado, dejo las conclusiones al gusto de cada uno. Alicia trabaja en mi casa desde hace 6-7 años como empleada doméstica. Viene solamente 2 veces por semana, durante algunas horas. Cuando la conocí, ella misma se consideraba un poco tonta. Creo que cambió de opinión, ya que para mí es un placer hablar con ella. Muchas veces me sorprende por su inteligente ironía y su agudo sentido del humor, su habilidad para resolver cualquier problema práctico. Menos los de mi propia vida, agrega ella con una sonrisa cuando le doy a leer este texto para que me diga si le parece bien lo que escribí. Hablamos mucho, en especial de sus hijos. El menor, Arturo, que ahora tiene 10 años, hace 3 fue llevado a consulta psiquiátrica. No fue una propuesta mía, pero tampoco puse objeciones, lo dejé transcurrir. Ya hacía un tiempo que la mamá me contaba que el nene decía que él no era para estar en este mundo, que el mundo iba a ser mejor si él no estaba. Y algunas frases similares que implicaban querer infligirse algún daño o desaparecer. Esto llegó a su ápice un día en el que, viajando por autopista, la madre vio que intentaba abrir la puerta del auto. Poco después, Arturo,
7 años, dijo: el cerebro me mandaba a que abra la puerta y que me tire. Ese día, directo, la mamá lo llevó a la Salita, la unidad sanitaria del barrio en el Gran Buenos Aires. Los 2 o 3 psicólogos de guardia escucharon el problema, lo derivaron a la pediatra y todos juntos a psiquiatría, en un centro de salud mental del hospital de la zona. También lo derivaron al tratamiento psicológico, en la propia Salita. La psiquiatra habló con la madre, habló con él y lo medicó con un antipsicótico, citándolo en poco tiempo para controlar los efectos de la medicación. Al mes siguiente, ya en la tercera consulta, la psiquiatra le pregunta: ¿seguís teniendo malos pensamientos? No, responde Arturo. Y un segundo después, casi entre risas, agrega: estoy mintiendo. Pienso que cuando sea grande voy a ser policía. La psiquiatra comenta: mirá qué bien. Arturo concluye: y con esa arma me voy a pegar un tiro en la cabeza. 2 semanas después, ante la misma pregunta, Arturo responde: no, ahora soy un niño feliz. De ahí en más pasaron 3 años con las más diversas anécdotas, sobre todo verbales, alegres algunas, depresivas otras, que de alguna manera justificaban que se le siguiera indicando tanto el tratamiento psicológico como la medicación. Ya casi en la actualidad, Arturo no quiso seguir tomándola porque lo hacía engordar, lo cual era cierto. La mamá me comentó que hacía unos pocos días por su cuenta le bajó la dosis, pero que quería sacársela del todo. Aquí me pregunta qué me parecía si hacía esto. Le respondo que se puede probar, pero que hay que estar muy atentos. Una semana después, Arturo comienza a dormir muy mal y despertarse de noche. Le dice a su psicóloga que no puede dormir. Tengo pensamientos malos que no quiero tener, dice el nene. La psicóloga le dice a la madre que retome la medicación que le estaba dando y que hable con la psiquiatra. Cuando la madre me lo cuenta, ratifico enfáticamente la indicación de la psicóloga. Muy compungida, Alicia me dice: estamos yendo para atrás con todo esto. Le contesto: todo lo contrario. Ahora sabemos con certeza que la medicación estuvo bien indicada y que, por el momento, sigue siendo necesaria. Eso es un avance. La medicación se retoma, Arturo a veces refunfuña, pero rápidamente desaparecen los pensamientos malos que no quiere tener. Él se da cuenta de la diferencia y acepta tomarla. Veremos cómo siguen los próximos capítulos. Para concluir, una mínima anécdota de estos últimos días. Desde hace tiempo, Arturo se empeña en hacer con sus manos los objetos que enseñan a hacer algunos videos de youtubers. Para eso utiliza ingentes cantidades de papel y diversos materiales que su madre se esfuerza por conseguir. Pide todavía más hojas de papel y su madre, que ya agotó sus recursos, le dice: pará, Arturo, las hojas se terminaron y ya te dije que no hay plata. ¿Cuántas más me vas a pedir? Arturo se le acerca, la abraza con todo cariño y le dice: perdón, mamá, por tener un hijo tan creativo. Bueno, ahora continuamos con Liliana Donzis, psicoanalista, presidente de la Escuela Freudiana en 2 periodos, entre 2005 y 2007, 2019 y 2021, analista miembro de la escuela y analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Ofrece su seminario anual Clínica con niños y púberes en la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde el año 1994. Es miembro fundadora de Reuniones de Psicoanálisis Zona Sur, asociación dedicada a la transmisión del psicoanálisis. Dicta
seminarios y conferencias y presenta trabajos en numerosos congresos, jornadas y países en los que ha publicado en Argentina, Brasil, Estados Unidos y también en México, Uruguay, Chile y España, como también en Francia. Es autora de Jugar, Dibujar, Escribir, Psicoanálisis con Niños, que cuenta con una tercera edición en la editorial de la escuela. Niños y Púberes, La Dirección de la Cura, segunda edición. Letra, Sonido, Dibujos, Psicoanálisis con Niños y otros textos más. Bueno, gracias. Gracias, Andrés. Hola, bueno, buen día a todos. Es un gusto estar acá con amigas históricas y recientes y también con Rino, que engalana la mesa, como dijimos hace un ratito. También agradezco a Andrés la amabilísima invitación y bueno, cada vez que me ha llamado ha sido un gusto, y a la comisión directiva que está trabajando con una intensidad enorme y que también vale la pena mencionar. Muchísimas gracias. Mientras escuchaba a Elsa, me acordé que hace muy poquito, tal vez a ustedes les pasó lo mismo, fui a ver Intensamente 2, película muy totalmente destinada a los niños. En este caso, más que a los niños pequeños, estaba destinada, creo que a niños un poquito más grandes, entre latentes y púberes. Bueno, es una película muy llevadera, es lindo ver las emociones con todos los colores y sus dibujitos, pero cuando iba avanzando la película y a su término me di cuenta de algo, que cada emoción, cada color y cada dibujo responde a una cuestión neuronal. Con lo cual, entre los aplausos de las familias y los chicos en el cine, pensé, qué impresionante cómo entra subliminalmente el mensaje de la cuestión neuronal por encima o manejando las emociones. Y me di cuenta de que, bueno, estamos en este mundo. ¿Qué decimos los psicoanalistas? No solo alcanza con denunciarlo. El fármaco, ya lo introdujo, pero quiero mencionar brevemente alguna cosa. El fármaco y los usos de ciertas técnicas constituyen el último eslabón de un proceso que se inicia en la investigación básica de las ciencias y que se enlaza desde la investigación y los métodos científicos aceptados hasta su verificación, en el cual desde las primeras inferencias deducidas hasta la implementación final hay una larga y compleja trayectoria que no es ajena a procedimientos científicos, a los diferentes sistemas jurídicos y lo establecido por las regulaciones de cada país. Todo esto, antes de llegar a su aplicación final, se pasa por pruebas de laboratorio, presentaciones en la comunidad de experiencia científica de la que se trate y finalmente, si de ciencias de la vida se trata, su prueba y aplicación en seres humanos. Es en esta última fase que la industria está habilitada para producir en forma masiva o parcial un producto o subproducto comercializable, muchas veces alejado de la investigación básica que le dio origen, e incluso en este camino se vio degradado el producto final respecto de lo que fue el objetivo inicial que lo motivó. De hecho, también sabemos que a veces se inventa primero el fármaco comercializado y después, sobre todo en los últimos años, aparece la problemática a la que se le va a aplicar y entonces lo aprendemos. Este no es nuestro sujeto, evidentemente, el de la aplicación masiva y comercial de fármacos. Acuerdo con Elsa, incluso en este bellísimo ejemplo, que no se trata de que no sea necesario a veces, sino el problema es la sobremedicación, la medicación innecesaria o la cantidad de productos y terapéuticas que desde las llamadas ciencias cognitivas o cognitivismo, etcétera, yo lo llamo
neoconductismo. Desde los neoconductismos hay chicos que están durante que se les presupone una problemática grave y están durante 5 días, 5 horas, todos los días, con un montón de profesionales, terapeutas, enfermeros, etcétera, y lo único que terminan, por supuesto, van a dormir mejor porque están cansados, agotados de tanta cosa. No solo esto, ya sabemos, con esto voy a después leer para abreviar, ya sabemos que la medicación y que estos tratamientos por protocolo tienen una limitación, y una limitación importante que nosotros psicoanalistas conocemos. La limitación es la angustia. El protocolo no regula la angustia. Se pueden hacer protocolos y el nene, nos subrayamos, hoy hicimos dibujitos, mañana hicimos carreras hacia arriba o hacia abajo, y la angustia, bueno, si aparece angustia se medica. Esta es la respuesta, o sea que su misma limitación es el apego y la llegada a la medicación. No es nuestro sujeto. El sujeto del psicoanálisis es un sujeto que no es, sin estar enganchado en la estructura del lenguaje, del significante, de la imagen y del trazo. Por otra parte, el objeto no es aprehensible, sino por medio de una matriz lógica llamada objeto A, que a su vez no resulta de una operación realizada in vivo sobre lo viviente mismo, no está hecha en el cuerpo, sino que es en la especificación pulsional, las especies de la pulsión que se le adosan y que son el carril por el que queda religado al cuerpo. Podemos agregar que el sujeto no aparece con el corte, sino en el corte que instaura el significante, también podemos decir lo simbólico, en lo real, cuando deja caer de entrada ese objeto extraño que es el objeto A. La articulación de la entrada en juego, al juego y en el juego del significante y de lo simbólico, también de lo imaginario, no es prediscursiva, no está en el significante, sino que este movimiento es el que engendra esta articulación entre imagen y trazo. La práctica del psicoanálisis es ajena a las denominadas políticas del cuerpo, en las que el trazo unario hace grupo en la masa. El uno colectivizado se desliza al cuerpo como colectivo y al mismo tiempo se segrega de otros colectivos. Cada uno, cada sujeto, es para estas posiciones un ser anónimo, partícipe en el mejor de los casos de un conjunto anónimo y concentracionario. Por ejemplo, cada niño singular se transforma en uno más de los ADD, Asperger, Tourette, etc. Cada posición sexual concerniente a lo más íntimo de cada quien se universaliza cuando se lo trata con técnicas masificantes. Los gays, las lesbianas, los trans, y hasta tenemos ministros que se dan el gusto de horror para mí, de decir que rechazan toda aquella sexualidad que no está dispuesta por la biología. En fin, estamos en este mundo, ¿qué hacemos con esto? En esta perspectiva es que el sujeto, el cuerpo, ¿no?, resulta apto para desaparición subjetiva, de modo que sea más sencilla la regulación y control social. Estas perspectivas sobre el lugar del cuerpo se oponen a la singularidad del sujeto que interesa a nuestra praxis. El analista no hace juego con el sistema, sea cual sea, sino que hace juego con el significante, con el deseo, el amor, el goce, la imagen y con lo lúdico y el dibujo en los niños. ¿Qué hace el psicoanálisis? Da un lugar a la verdad del sujeto, da una oportunidad subjetivante y subjetiva. Ahí estamos. No es ni más fácil ni más difícil, es otra posición ante el sujeto.
me he preguntado por algunas problemáticas clínicas y voy a desarrollar especialmente una, que es la hiperactividad, porque es la que realmente me ha interesado a lo largo de los años y he trabajado largamente con niños hiperactivos. Y bueno, es una tarea llamada por mí interesantísima y Elsa citó a Sabina, pero yo voy a citar al mío, que es Serrat, que decía: la verdad no tiene remedio, así que nos dedicamos a la verdad y por ende juego, dibujo, escribo y a veces algunas otras cosas también vinculadas al espacio lúdico. La nomenclatura de uso basada exclusivamente en lo fenoménico conlleva la omisión y el olvido de la singularidad de cada niño, tanto en aquellos con dificultades en sostener la atención como en los que manifiestan un exceso en la ejecución motriz. Tal como lo podemos plantear, la neuropediatría en general, por supuesto hay excepciones y hay colegas neuropediatras y psiquiatras que vale la pena escuchar, pero en general la neuropediatría plantea que cada una de estas son afecciones incurables que responden positivamente a la medicación y a esta parafernalia de tratamientos, pero que son incurables. Entonces yo siempre me digo a un terapeuta hacer un tratamiento si eso es incurable. Vamos para transformar una posición. Vienen, acuden padres e hijos, niños, también para transformar una posición y que emerja un sujeto. En cualquier estado. En esto Lacan, quiero agregar algo que vengo pensando, realmente ha aportado mucho. Si para Freud, lo digo rápido, si para Freud uno puede leer en Freud que el sujeto es el retorno de lo reprimido, post-edípico, y ahí ubica el sujeto del inconsciente, Lacan amplía el horizonte del sujeto porque lo ubica desde la primera identificación. Y es desde allí que tenemos un sujeto, esté en las condiciones que esté, apostamos al sujeto desde cualquier momento en el que se presente. Es nuestra apuesta y nuestro horizonte. Vengo planteando que la estandarización comporta per se cierto grado de iatrogenia y va en detrimento de lo singular de cada niño y de cada hijo en relación a sus padres. Pero no solo destaco esta arista, sino también el hecho más que comprobado que por los carriles del fármaco, las más de las veces innecesario, un niño pierde o al menos sofoca la chance de viabilizar entre cuerpo y lenguaje las vicisitudes de su organización pulsional, es decir, sexual. Los niños inquietos, quienes se mueven constantemente, llegando a no poder permanecer sentados, quienes tiran objetos por el aire, pegan, insultan, patalean, llegando en situaciones extremas a manifestar conductas erráticas, descontroladas e impredecibles, dificultando la vida familiar, social, escolar, pueden encontrar otro remedio. Mi experiencia me indica que la palabra tiene efecto en los niños y también en sus familias. Es esta experiencia la que me permite verificar desde hace tiempo que el trabajo psicoanalítico con estos niños y sus padres es difícil y en ocasiones es de alta complejidad, pero al mismo tiempo es el indicado y el que menor violencia acarrean los niños. Cito a Freud: la pulsión se produce en la niñez. Esta es una frase fantástica de Freud que hay que tener muy en cuenta porque pulsión implica cuerpo, narcisismo y por ende, ¿no?, una articulación lenguajera. La pulsión se produce en la niñez, no es un terreno natural ni es presubjetivo. Requiere del suelo fértil abonado por las identificaciones del tiempo instituyente. Propongo, ahora viene una pequeña idea, he propuesto y propongo conceptualizar la hiperactividad, que es un tema que me importa, me interesa, y
y cuando era un poco más joven tenía todavía más vigor para correr por el consultorio que ahora, pero lo sigo insistiendo. Propongo conceptualizar la hiperactividad como una manifestación clínica de la pulsión, como una modalidad problemática en el montaje de la pulsión concomitante a los movimientos identificatorios e instituyentes que en algún caso están montados con déficit. Por ejemplo, el estadio del espejo con déficit. No lo voy a desarrollar ahora, si quieren me lo preguntan, pero Lacan ubica 3 tiempos respecto de la constitución del espejo, más que tiempo, 3 movimientos, y va indicando en cada movimiento si se produce ahí un déficit, cuál es la problemática que puede surgir. Nuevamente digo, no alcanza con la denuncia. Desde hace ya varios años propongo cada vez que puedo que nuestra tarea es demostrar y clinicar lo que hacemos los analistas. La cura en niños que padecen del exceso de la función motriz nos demuestran 2 vectores importantes a tener en cuenta. El primero concierne al pasaje del autoerotismo al montaje de la pulsión y a partir de este pasaje a la configuración de una escena. Ahí tenemos 2 de los movimientos. La dificultad puede situarse en cualquiera de los movimientos o en ambos. Ahora bien, tanto en los casos más viables a nuestra intervención como en aquellos de mayor dificultad clínica, advertimos que el montaje pulsional requiere de una superficie corporal, superficie que sea permeable a la escritura que los circuitos pulsionales producen. Dicho de otro modo, es menester que la imagen del cuerpo adquiera consistencia. Para que la consistencia se enlace a lo simbólico, se requiere de 2 operaciones fundamentales a través de las cuales el magma del lenguaje se enhebre por vía de la lengua materna en las derivas de goce de la pulsión. La demanda materna en su reiteración, sabemos, orillea los bordes del cuerpo, constituyendo las zonas erógenas y los bordes en las fuentes de las que emanan los estímulos. Estos bordes requieren del narcisismo, que a su vez no es sin la imagen proveniente de lo especular. Ambos colaboran en la unificación imaginaria. Las consecuencias de la constitución del yo y los efectos de esta unificación imaginaria auspician la aparición del semejante y el inicio del lazo con los otros. Y es ahí donde trabajamos en la hiperactividad. Y tengo la impresión, he publicado varios casos, que algo de esto se produce y además empieza a funcionar lo que era pulsión desatada, desborde de otro modo. Estas operaciones, para ir terminando, no son sin el falo que da y otorga cuerpo al imaginario, y es en su enlace con significantes el que provee las chances que el decir encuentre ecos en el cuerpo. Estas operaciones se producen en un análisis muchas veces como una operación secundaria a ese déficit o a esas dificultades constitutivas. No todas, me refiero a las que conciernen a la pulsión. También en aquellos que no pueden sostener su atención. Sin embargo, no advertimos de manera neta, en muchos casos, la función de la discontinuidad que aporta el significante, ni las eficacias y efectos de algunas operaciones fundantes enmarcadas en el nombre del Padre. Algunos niños, los más permeables al trabajo analítico, el desorden motriz se produce como una vía de escape de la simbolización que no culmina de enlazarse al síntoma y al goce fálico, situación en la que el niño, en calidad de objeto, en vez de ocupar el lugar de causa de goce y deseo, su cuerpo opera como tapón, objeto y no como producto de la identificación al deseo por efecto de la castración del otro. En otros casos, la hostilidad, la agresión son las que se presentan en cada niño, ¿no? Es así que el trabajo pulsional pone de manifiesto el automatismo y la compulsión desnuda de escenas y argumentaciones,
Promovemos el juego como argumentación, como argumento lúdico. Es en el juego. Elsa citaba al maestro, a Jorge Fuckelman, que fue un iniciador del juego en el lacanismo, por lo menos en Argentina, que decía, no es que haya un sujeto y después juego, es porque hay juego, hay sujeto. En cada niño y en cada historia de infancia se teje un anudamiento singular con las hebras de las dimensiones del lenguaje. La lengua materna y sus efectos nos invitan a mantener la propuesta de la lengua enhebrada al inconsciente, aún como apuesta al sujeto, aún con los niños que parecen no haber entrado en el lenguaje. Y con esto termino. He comprobado en la experiencia, en la clínica, que algunos padres no pueden transmitir sino una lengua autistizante. No todos los autistas son autistas. Hay algunos cuya la lengua, en la transmisión de la lengua, está entorpecida por dificultades varias que no vamos a mencionar ahora y que termina siendo, no puedo recomendar algún texto, que termina siendo una lengua autistizante, congelada y sin tonalidad. En la cura de un niño grave, en un momento preciso, esto también es una apuesta, puede ocurrir un despertar. Un sonido cualquiera surge desde la verbosidad y el canturreo, en estos casos muy graves, llamados TGD, autismo, etcétera. Digo, etcétera. El abanico es muy amplio. En un momento, un sonido cualquiera surge desde la verbosidad y el canturreo, produciendo una discontinuidad. Ese será el germen de una palabra que podrá constituir un soplo de sentido en lo real. Ahí cuando el go, agua, ya es otro tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lili. Ahora pasamos a escuchar el trabajo de Hilda Levin, psicoanalista, analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde participa en distintos espacios, entre ellos de enseñanza y de transmisión. Ha publicado trabajos en Cuadernos Sigmund Freud y en otras publicaciones. Es coautora de libros y autora de Perturbaciones graves de la topología de la soledad al encuentro con otro. Editora de Intervenciones incidentales y de Topología en psicoanálisis, ambos a partir de cursos de Carlos Ruiz. Actualmente desarrolla un seminario en la Escuela Freudiana de Buenos Aires y una investigación en torno a los tiempos instituyentes del sujeto. Por favor. Bueno, buenos días a todos y a todos y a todas. Bueno, preciosos estos dos trabajos. Tomé notas de algunos hallazgos que vamos a conversar después. Bueno, titulé mi trabajo Medicalizar la infancia. ¿Qué nos enseña el psicoanálisis? Y voy a tener en cuenta dos epígrafes. El sujeto no se reduce a un conjunto de síntomas. El sujeto se articula a través de su deseo y su relación con el lenguaje. Esto es Lacan, Seminario 4. Y lo real es el misterio del cuerpo hablante. Es el misterio del inconsciente. Seminario 20. Aún. Encore. Bueno, agradezco realmente a la comisión directiva, a Alejandra, Andrea, que están aquí, a la comisión de jornadas, a quienes participan de los espacios de la escuela, a Andrés Grispo, por la cálida invitación. Es un placer realmente compartir esta mesa con Elsa Coriat, con Liliata Donsis y Rino de Mossi.
Conmemorar los 50 años de la fundación de la escuela es ocasión de renovar y sostener la apuesta. Una infancia que en cada tramo de sus tiempos instituyentes encuentre un lugar y otros que sostengan sus preguntas y juegos, su existencia misma. Es decir, infancias no sin sujetos, esperadas desde un lugar deseante y no como meras existencias. Medicalizar, ¿qué significa? Para mí, Elsa hizo un desarrollo precioso del tema. El título de este plenario menciona la medicalización, que asocio en sus diferencias con medicar. Medicar, es decir, suministrar medicamentos en casos específicos, puede ser necesario. En cambio, medicalizar implica una intervención en cierto sentido superficial. Porque es como poner una venda sobre heridas sangrantes sin investigar su gravedad, su causa. La medicalización, en mi opinión, omite el dolor del sujeto, soslaya sus razones. El resto de este exceso, que en mi opinión es la medicalización, es la segunda parte del título, que surge como interrogante. ¿Una infancia sin sujeto? Nuestro punto de partida. Como sabemos, Lacan y en el punto de partida Freud produjeron articulaciones que fundan, podría decir, un soporte significante, vitalmente borromeo, no solo del deseo, sino de la existencia misma. Lacan en el Seminario 21 sostiene que el niño se convierte en sujeto cuando es tomado en el deseo del otro. Esta formulación, que parece muy simple, es en verdad muy potente, aunque algo oscura. Ese cuándo, ¿qué indica? Tiempos de comprender, tiempos de espera. Aun cuando no todo niño que recibimos está tomado en y por el deseo del otro con mayúsculas, no se trata de retroceder. No nos conforma la mera existencia, sino clivada, borromeizada, articulada por Lacan en términos de existencia. Precisamente aquello que la medicalización niega, anula, desatiende. ¿Qué dicen los psicoanalistas? Bueno, algunos. François Dolto, en el volumen 2 de sus seminarios sobre psicoanálisis con niños, reflexiona sobre cómo la medicación puede actuar como tapón, tema que fue tomado también por Liliana. Tapón que silencia el malestar en juego en el entorno familiar y etiqueta al niño. Pactos, goces interfamiliares, incluso intergeneracionales, quedan velados, ocultos, bloqueados por la receta, el informe, la pastilla. Voy a decir algo que había omitido de mi trabajo, pero Elsa habló de pastillas, ¿no? Entonces recuerdo una viejísima anécdota, a mí me la contó Gloria Autino, ya fallecida. En ese tiempo ella era secretaria de Ulloa, y entonces había venido un señor, no recuerdo si era marido o hijo, con una señora, y entraron y reclamaban las pastillas. Este señor estaba evidentemente, bueno, tenía algunos problemas psíquicos, y reclamaba las pastillas, y las pastillas, y las pastillas. Y Gloria me cuenta, estábamos fascinadas por el tema del significante en aquellos tiempos antiquísimos, antes de la fundación de la escuela. Entonces, y Gloria me dice, ¿y sabés lo que le dijo Ulloa? Dice, las patillas.
Ah, las patillas. Y entonces el muchacho se empezó a tocar, o el señor se empezó a tocar y le faltaban las patillas. Ah, las patillas. Y se fueron. Obvio, la mamá no quería irse. Bueno, después no sé cómo siguió, pero esto, ¿no? La escucha del significante, ¿no? Patillas, o sea, el falo sosteniendo. Bueno, disculpe. Entonces, ciertos usos del diagnóstico configuran una operación de poder. Se generan comparaciones que reducen al niño a una posición de objeto devaluado por comparación con los resultados esperados. Medicalizar apunta a un otro insensible respecto de lo inconsciente. Rechaza la pregunta, niega, fortulla al sujeto del inconsciente. En mi experiencia, los niños que son medicados por síntomas o medicalizados por síntomas, están afectados por síntomas que afectan los objetos pulsionales y los orificios corporales, con consecuencias inmediatas en la relación con el juego, el dibujo, la tarea escolar, el lazo social y de hecho consigo mismo. Morder, pegar, lastimar o lastimarse, golpearse la cabeza contra la pared, ahogarse hasta no poder respirar, convulsionar, tener pesadillas, visiones, son sintomatologías que afectan el cuerpo y los orificios. Y como dije, también los vínculos con otros. No estoy hablando aquí de la angustia que afecta el cuerpo, que afecta zonas del cuerpo, sino a goces hilados por lo que empecé a llamar pliegues tóxicos, por los efectos que producen, lastiman al sujeto, hieren al cuerpo propio y ajeno. Si el chiquito ese quería tirarse, abrir la puerta y tirarse, evidentemente el cuerpo está afectado y lastimado, y puede herirse aún más todavía. Medicalizar conlleva la fantasía de sedar, y sedar es una operación que se manifiesta no solo en tratamientos farmacológicos, sino también en prácticas hoy cotidianas, como dar sedantes para que el niño o el bebé se duerma y no moleste en la noche. También la tendencia a usar dispositivos como tablets para que se entretenga y no moleste. Me refiero no al uso de dispositivos electrónicos, sino a cierto abuso al utilizarlos para distraer al niño, para estar tranquilos, para evitar angustia. Entonces opera una forma de goce que impide que el niño desarrolle una relación en el sentido de rapport, no solamente de vínculo, con su propio deseo, con quienes lo rodean. Dos breves recortes de la vida cotidiana, que no son respecto de la medicalización, pero sí respecto de sedar. Estando en la confitería de un aeropuerto, me llamó la atención una escena que transmito. En una mesa cercana, una señora, seguramente la mamá de la pequeña que estaba en una sillita, estaba tomando algo con el celular en mano. La pequeña, de alrededor de 3 años, insistía en tocar a la mamá, acercarse. Nada, ella seguía hablando por el celular. Después de insistir sin éxito, la niña se arrebujó en la sillita, se metió un dedo en la boca y empezó a mecerse. La mamá seguía hablando por teléfono. Otro relato. En un negocio, una mamá que conducía un cochecito de bebé estaba buscando algo, algún accesorio. El niño, que ya no era tan bebé, parecía rondar los 2 años. Estaba muy quieto, ojos desmesuradamente abiertos, boca entreabierta, mirando y escuchando un cuento muy absorto, quizá absorbido, no sé si por el cuento o por la tablet. La escena me impactó. ¿No podríamos decir que opera allí desde la mamá una operación de sedación?
se requiere reducir rápidamente el malestar, la demanda, la necesidad de atención, del abrazo o de una palabra amorosa, con dispositivos o medicación que representan, como dije, excesos de goce, tanáticos, que dejan huellas traumáticas en el cuerpo y la estructura del sujeto incipiente. Inconsciente, estructura inconsciente, que no es otra que una estructura de lenguaje. Pero en esta estructura de lenguaje se cifran diversas modalidades que imprimen a la estructura el estilo de sus lógicas. Veladas, el psicoanalista, si se propone algo, es escuchar aquello que los dichos no siempre revelan. La medicalización, así como lo que llamo sedación tecnológica, borran el misterio singular que atañe a cierta verdad del sujeto, reduciéndolo a un conjunto de síntomas a extirpar. Pero un niño no se subsume en un conjunto de síntomas. La intervención médica, tan necesaria en ciertos casos, no debiera eclipsar el trabajo psíquico necesario para tratar el malestar en su contexto. La verdad, la cuestión de la verdad y por lo tanto también de la creencia, apunta en varias direcciones, pero en el horizonte o en su base está en juego una lógica que concierne, en mi opinión, a la estructura y una topología que concierne al sujeto, a su aparición, a su implicación, a su acto. Su entramado depende de una lógica, me refiero ahora nuevamente a lo que comentaba antes, ¿no?, de la sedación y medicalización. Su entramado depende de una lógica que yo llamaría lógica de evitación del deseo y de la verdad inconsciente. Es una lógica que no soporta la pregunta. A esta lógica de la evitación, en mi opinión, subyace, como decíamos en el último coloquio en torno a la creencia, subyace una lógica deóntica o, digamos, superyoica en términos de Freud. ¿Cómo se inscribe? De alguna manera podemos suponer unas primeras improntas de la lengua materna de alguien que alguien recibe del otro con mayúscula. Traumatismo, dice Lacan, es decir, trauma que en la estructura se inscribe agujereado e instituyente. Pero la lengua imperativa en principio se inscribe como trauma y también como herida. Esta lógica, si no es puesta en cuestión por otras lógicas, esas otras lógicas que atraviesan la enseñanza de Lacan y enmarcan la estructura semiabierta del sujeto, agujereada también, esta lógica, decía, imperativa, desaloja al sujeto, fija el goce a una imagen rígida, desatiende el deseo, prioriza normas severas que obstaculizan la dimensión palabrera y lúdica. Esto deriva en un goce que impacta en los tiempos del sujeto, fijándolo a una imagen, un trauma invalidante, una voz superyoica, un fantasma cruel o incluso una pesadilla. Parece que el ejemplo tuyo lo mostraba muy bien en el caso de este chiquito. Si bien no estoy trayendo ahora relatos específicos de mi práctica, es a partir de la clínica que empecé a pensar en esta modalidad de la lógica, como lógica imperativa deóntica. ¿Puede modificarse por el análisis esta lógica superyoica que atañe también a la estructura? En ocasiones sí, y es por esto por lo que es por ahí que es a sostener la apuesta del sujeto. En este mismo sentido, Guy Legoffey, en su libro Las paradojas del sujeto, señaló que el sujeto no es algo fijo o determinado, sino una entidad que se construye y se transforma en relación con el lenguaje y el otro.
Es lo que hace tiempo ubiqué en términos de lo preformacional en la estructura en la infancia. Dicho de otro modo, en sus tiempos instituyentes, que no son solamente propios de la infancia, nos implican en lo aún abierto en la estructura. El analista es al menos tres: práctica, reflexión, escritura. Digo, en relación al analista, no se aferra a las huellas del síntoma. Atento a sus avatares, está tomado en otra necesidad: escriturar, hacer escritura de los enigmas y cifrados que con el tiempo se revelan, aunque no sin sombras. El psicoanálisis no es solo una promesa, se involucra en la práctica y en la reflexión de la experiencia. Bordea un real que no cesa de introducir nuevas inquietudes. Lacan dijo que el psicoanalista es al menos dos. Sin embargo, como mencioné hace un tiempo al comentar el libro de Estela Durán, y no solo en relación a ese libro, se me presentó esto: el analista es al menos tres. Uno, el que conduce un análisis. Dos, el que reflexiona su práctica. Y agrego a lo dicho por Lacan tres: el analista es el que de su práctica hace escritura. Escribir es, ya termino con esto, escribir es un acto no siempre logrado. No es que captó el sujeto y queda ahí infinitizado en puntos de fijación. No. El psicoanálisis es más que un punto de llegada. Es, como dice el nombre de estas jornadas, aún. Es lo aún abierto y nuevo que podemos leer entre los dichos del sujeto, entre los juegos y los semidecires en tiempos de infancia. He ahí nuestra apuesta al deseo, a la palabra, a una infancia, a un sujeto que si queda atrapado, que sea en formas de goce que no lo mortifiquen. Retomo el epígrafe. El sujeto que nos consulta, el sujeto de la clínica psicoanalítica, no se reduce a un conjunto de síntomas. El sujeto se articula a través de su deseo y su relación con el lenguaje. Esta es la potencia, la fuerza, que al transitar los caminos del habla, tensa las cuerdas del ser, sostiene la pregunta. Bueno, nada. Muchas gracias, Hilda. Bueno, ahora el siguiente trabajo va a estar a cargo de Rino Mossi, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana, vicepresidente y coordinador de los equipos de coordinación clínica y psicoanálisis en FEPI, coordinador clínico en Raíz y actual tesorero en la comisión directiva de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Gracias. Buenos días. Yo cuando escribí el trabajo puse qué alegría estar acá y ahora ratifico qué alegría estar acá. En esta mesa con quienes considero maestras de la clínica de niños, así que es un placer. Quiero agradecer a mis compañeros de comisión directiva, especialmente a Alejandra, quien me ha convocado a acompañarla en esta gestión, a la comisión de jornadas, que están haciendo un flor de laburo, a Andrés, quien me extendió la invitación a este plenario, y por supuesto a todos los empleados de la escuela que posibilitan que esto esté funcionando, tanto acá como en la virtualidad. Les cuento que soy un padre muy feliz de dos nenas, la mayor acercándose a 10 años, la menor a los 8. Me vengo dando cuenta que despacito, pero sin detenerse, la mayor se está despidiendo de ciertos tiempos de la infancia, ahora entrando a la prepubertad. Luego vendrá la pubertad y de ahí arrancamos otros tiempos. A la menor le faltan transitar todavía unos años.
Lo bueno del título del plenario es que invita a interrogar varios conceptos, pero no me voy a meter con la infancia, solo mencionarlo. Mientras la mamá de mis hijas cursaba el primer embarazo, sus mejores amigas iban más o menos al mismo tiempo. Reuniones, panzas mediantes, uno de los maridos trae una novedad, un dispositivo que se encontraba en startup, desarrollo que creo que finalmente alguno se concretó, que con una pulsera en la muñeca del cachorrito humano o en su tobillo, monitorizaba sus ritmos de respiración, sueño, actividad, llanto, todo convenientemente conectado con el celular de la madre y padre. En la publicidad aparecía así, que estaban en el patio disfrutando de una bebida mientras compartían con amigos. Por supuesto, este dispositivo permitía diferenciar diferentes llantos, avisando a la madre si eran gases, hambre o sueño. En ese tiempo me prestaron una baby cam con night vision, termómetro incorporado, micrófono y parlantes 2 vías. Se podía hablar y escuchar. Por desgracia y por suerte, en mi departamento nunca funcionó. Es viejito y las paredes de 30 centímetros generan una caja Faraday hermosa. Incluso hoy, ni el más potente router logra transmitir señal a la habitación de mis hijas. Sin embargo, no son los únicos dispositivos que conozco. Jorge Fuckelman, hoy mencionado, relataba en los 90 de un dispositivo que grababa el llanto del bebé para luego reproducirlo cuando sus sensores detectaban que el mismo lloraba y así calmarlo. Y sumo uno más, que en un relato de un viejo amigo de mi mamá, que ya era mayor en su entonces, contaba que por medio de poleas y telas lograba que las puertas de la casa se abrieran y cerraran casi solas para evitar molestar el sueño del bebé. Esa anécdota terminó con el relato del médico familiar, figura inexistente en este momento, que sacó todo el complicado y costoso dispositivo al tiempo que decía que el bebé y la familia tenían que interactuar. Por supuesto hay más. Chalecos con correas para que los chicos no se pierdan en los shoppings, pantallas a la hora del almuerzo para que los chicos no se levanten de la mesa. Ahora salió una app que permite a la madre o al padre bloquear desde el celular la actividad de las pantallas de sus hijos. Lo impresionante no es la función en sí, sino cómo es publicitada. Donde una madre, desde la distancia y sin decir palabra, aplica la ley. Emi, hay un retorno. Perdón que moleste. Incluso, alguno habrá escuchado de mamaderas con un poquito de vino para que el bebé duerma mejor, o mejor dicho, se duerma. U otra del orden, mojarle con un algodoncito la frente con un poco de alcohol etílico a fin de alcanzar el mismo objetivo. Agradezco que la baby cam no haya funcionado, porque me obligó a estar con la oreja parada, escuchando si allá en el cuarto de mi bebé había o no había ruidos. ¿Hubiese sido diferente mi posición como padre a la hora de criar a mis hijas si este dispositivo hubiera andado? No lo sé. Pero como andó, me siento en esta difícil tarea de criar. ¿Para quién son estos gadgets? Incluso ¿para qué? ¿Por qué habría que atar un niño a una cosa? ¿Por qué habría que cortar las pantallas a distancia? ¿Qué sucede cuando fantaseamos como chiste ponerle un poco de vino al bebé y que se duerma? Seguramente entre los asistentes alguno pueda relatar que sacó a pasear a las 4 a.m. a su hijo en auto o en el cochecito porque ya no sabía qué hacer. Y esto solo a modo de ejemplo, incluso pensando en procesos normales en la subjetivación de un niño, o por lo menos en aquellos donde no suponen dificultades en los procesos de la constitución del sujeto. Si hay tantos gadgets de estos tipos es porque se venden. Parece que criar niños, alojarlos en el mundo, cuidarlos y que aprendan a no meter los dedos en el enchufe, que la noche es para dormir, que si no llamen a mamá o a papá, no es tan fácil.
Muchos estarán de acuerdo si digo que criar a uno o más, 1 más 1 no es igual a 2, en algunos momentos puede ser bastante rompequinotos o desquiciante. Por supuesto, la crianza tiene momentos divinos, pero nos confronta todo el tiempo con cómo fuimos criados, qué marcas han quedado grabadas en nuestro inconsciente, cómo se instaló nuestro software y principalmente con lo real de la castración, ese punto donde no hay saber escrito. Una colega me comentaba hace unos años sobre una paciente que atendió en 2 oportunidades, una nena de 10 años. En un primer tiempo de trabajo donde cierta hiperactividad no cedía tanto en la casa como en la escuela, a pesar de la Ritalina que se le administraba todos los días. Si bien la medicación la calmaba un par de horas, la madre no estaba particularmente satisfecha con lo que vivía en el cotidiano. Con la inclusión de esta terapeuta y por intervención de ella, fueron retirando la medicación. La nena mejoró. Acá habría que ver qué significó mejoró, pero no me voy a meter con el caso. Lo cierto es que por su análisis, aquello que apareció como disruptivo para la madre y la escuela encontró lugar en el juego un lugar de elaboración. Esto también acompañado por un trabajo de entrevistas a padres que permitió también elaborar el lugar de esta nena en el discurso parental. Por supuesto, la nena fue sacada de tratamiento. Sin embargo, un año después vuelven a esta analista. Otra vez en el colegio interpelan a esta madre por el lío que estaba haciendo esta nena. Esta vez, además de Ritalina, le piden a la madre que mande a su nena a hacer terapias TCC, cognitivos conductuales, por supuesto. Cuando se le interroga a la madre sobre si pasó algo este último año, ella comenta que había muerto su madre, se había separado del padre de la nena, lo que también implicó una mudanza. Habiendo escuchado todo esto y con todo el amor del mundo, esta analista dice: ¿a vos no te parece que todo esto puede estar afectando a tu hija? Le ofrece un nuevo lugar en el consultorio, tanto para la hija como para esta madre, pero principalmente le aclara: a condición que ni terapias TCC ni Ritalina. Si ella quiere ir por ese lado, estaba en todo su derecho, pero ya estaba avisada de lo que podía pasar. Puedo comprender a esta madre en su afán de que con una pastilla, o varias, y un poco de reeducación haga que su hija avance sin más angustias, ni para ella ni para su hija, obviamente. Al estilo irónico de Huxley, algo que pueda anestesiar o arrancarnos nuestro padecer en un santiamén, sin preguntarnos sobre por qué padecemos lo que padecemos. Y en el caso de ser padres, ¿por qué padecen nuestros hijos? ¿Y qué está a nuestro alcance y qué no? Incluso puedo decir que estaría buenísimo que funcione la medicación así, habló Huxley. ¿Cómo me voy a negar a algo que nos permita vivir mejor? Pero estos atajos terminan mal. Desoír las emergencias del sujeto producen que éste se inhiba en el mejor de los casos y cuando no, haya pasajes al acto, actings o incluso peor. Los analistas que trabajamos con niños creo que tenemos un plus cuando lo usamos en la lectura de nuestro maestro Lacan. Cuando leemos que el sujeto por venir se precipita al campo del otro real, sin barrar, otro que si bien inexistente, tiene efectos en el proceso subjetivante del infante, sujeto mítico, falo imaginario, que entra o entrará al campo del otro operación mediante y lo incorporará por introyección simbólica a este otro como barrado. Barrado en tanto no habrá significante que lo nombre al sujeto, sino como una falta, dejando en esta operación un resto que será un objeto que se constituirá antes de su caída como amboceptor,
objeto causa de deseo, objeto A, lo podemos leer en criollo. No hay sujeto posible sin que haya una madre o quien cumpla la función de maternar en un primer tiempo, que aloje a ese bebé, que lo arrulle, que lo bañe de canciones, miradas y caricias, que haga de ese bebé ese tesoro propio y que al mismo tiempo no la complete, que se angustie cuando no sepa y que no busque un atajo frente a eso. Lo mismo cuando le toque decir al que cumpla la función de padre o al padre, hasta acá, a uno y a otro, para producir una separación, un corte. Por supuesto, en este relato idílico pueden suceder 1000 cosas que hacen de este recorrido una pesadilla, cosas que exceden a este trabajo. Alguna vez comenté en otro trabajo que inicié mi lectura de Lacan en el Hospital Carolina Tovar García. En el servicio de hospital de día había una especie de chiste en relación a la medicación. Estábamos totalmente de acuerdo en usarla cuando fuera necesaria. Hoy Elsa nos trajo un ejemplo. Es decir, cuando la inclusión de la misma permita que ese niño, niña, infante, que la requería para apaciguar un padecer que dificultaba su desarrollo como sujeto, la tome. Pero totalmente en desacuerdo cuando la medicación a niños o niñas no fuera necesaria. Es decir, no fuera necesaria ese fin y sí a la necesidad de un otro con mayúscula. Otro escuela, otro padre, otro que busca un atajo cuando se lo convoca ahí necesariamente. Hace unos años, en una entrevista de orientación a padres en FEPI, me encontré diciéndole a una madre que sí, estaba muy bien que haya logrado evitar que su hijo se pasara la noche cerrando la puerta de su habitación con llave. Pero si se había dado cuenta que lo que resolvía con la llave le ahorraba el trabajo de la palabra. O dicho de otra forma, lo que no estaba resolviendo con la palabra, lo resolvió con la llave. Hay alguien que está con el micrófono abierto. Sí, ahí mutearon. Bueno, continúo. Repito la última oración. O dicho de otra forma, lo que no estaba resolviendo con la palabra, lo resolvió con la llave. Para ir concluyendo y para no ser muy necio, hay un reverso de todo esto. Cuando en entrevistas a uno como analista le toca escuchar a padres que vienen con todos sus pesares y angustias, esperando que haya una pastilla que pueda hacer que su hijo se parezca a los otros que pueden ver en la plaza o en la casa de sus amigos, por lo menos, donde se van desplegando en estas entrevistas, en el mejor de los casos, en el decir de estos, las dificultades en la relación, que nunca es perfecta, pero en estos casos incluso más dificultosas. Y nos toca como analistas escuchar ahí algunas de las coordenadas donde hubo malos encuentros, incluso metidas de patas por los más diversos motivos. ¿Cómo intervenir ahí sin que el peso de culpa mía caiga sobre ellos? Porque a fin de cuentas, en una entrevista de orientación a padres, no se enseña cómo deben criar a sus hijos, ni cómo debieron criarlos. Corremos el riesgo de ubicarnos como un gran otro, que sabe, que juzga, que goza de eso. Es más, corremos el riesgo de aplastar el deseo de ser madre o padre, en ese caso, o melancolizarlos. Si queremos acompañar a estos padres con sus recursos, a buscar nuevas maneras de darles una vuelta al síntoma de sus hijos, a partir de sus ideales, de sus fantasmáticas, tendremos que aceptar el desafío de nosotros también no saber. Creo que este es un desafío para quienes conducimos análisis de niños, por lo menos para mí lo es. Con el tiempo vengo ensayando distintos modos. Ahora leyendo Ponerse en juego, el seminario de Jorge Fuckelman, para este trabajo, encontré algo que en su primer lectura, o en mi primera lectura de este texto, no había notado. O sí, y quedó ahí. Creo que me va a ayudar a partir de ahora un poquito más. Y cito:
El problema no es tanto meter la pata como poder sacarla a tiempo. Si cuando educamos a los hijos o analizamos o damos una conferencia tenemos la posibilidad de volver sobre nuestras metidas de pata y reflexionar de eso, ¿qué más puede pedirse? Volvemos una vez y otra vez sobre lo que hemos dicho o hecho, pero no vamos a dejar de equivocarnos. Solo el día que estemos muertos dejaremos de equivocarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rino. Bueno, pasaremos a un momento de preguntas. Les pido que sean breves, así podemos participar todos. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer a este panel y a la organización de la jornada. Voy a ser breve. Creo que muchas de las cosas que ustedes están transmitiendo, uno las conoce, pero creo que hay algo de denuncia en este panel, ¿no? Cada una de las que intervinieron. A mí me parece que lo más interesante para nosotros psicoanalistas es no ser prejuiciosos. No ser prejuiciosos con respecto a la medicación. Solemos serlo. ¿Y acá? ¿Sí? ¿Bien? Esto es una de las cosas que yo puedo recoger de esto. Cuando Elsa habló de Escardó, yo recordé que Escardó fue mi primer pediatra, lo cual denuncia la edad que tengo, lo lamento. Pero lo que voy a ligar es este panel con algo que escuché la semana pasada en el foro. Lo que se presentó en el foro fue el análisis de un niño de 10 años autista. Lo presentó Diego Lozano. Fue muy interesante. Este niño estuvo 10 años, nunca habló de medicamentos y cuando el niño a los 20 años, ya un adulto, dijo al irse: yo fui autista, ¿no? Y yo lo ligo con esto: yo soy creativo. Me parece que es como un fin de análisis para estos casos tan difíciles, ¿no? Y otra cosita más, me pareció un logro lo del lenguaje difícil de decir, autistizante, que Lili mencionaba, y esto que vos dijiste, Rino, de pudiste pensar en cómo fueron tus padres. Yo tengo nietos que ya están bastante grandes y a mí lo que me devuelven es pensar cómo fui yo como madre. Hola, bueno, buenos días y gracias por los trabajos y poder escuchar a las maestras, como decía Rino. No, me quedaba pensando, Lili, cuando hablabas del ministro que habló con mucho desdén de inventos subjetivos, ¿no? Y cómo la mesa rescataba la cuestión de que el enlace, como decía Elsa, entre simbólico y real va por mediante el imaginario de los padres, ¿no? Esto del imaginario de los padres. En ese punto quería retomar, Lili, si podías hablar nuevamente de los 3 tiempos en el Estadio del Espejo en relación a la hiperactividad y también aisla algo más de los pliegues tóxicos y el enlace entre un goce y una imagen rígida. Me pasó hace un tiempito, digo esto brevemente,
siempre pido cuando atiendo a un nuevo niño que traiga algún objeto. Era un niño diagnosticado con hiperactividad y ese objeto, la madre lo que me trajo fue un cepillo de la ropa, estos que se usan para, que lo usaba para calmarlo, digamos, ¿no? Después, con las sesiones, el cepillo, por suerte, como decía Fukelman, se convirtió en otra cosa. Pero alguna vez la vi en la sala de espera cómo lo usaba en esto del montaje, ¿no?, de la pulsión a una escena, y estaba mirando para el otro lado y lo cepillaba, digamos, con unas cerdas muy gruesas. Bueno, me impactó, era la primera vez que venía un cepillo y no un juguete. Preguntarles esto, sobre todo a Lili y a Hilda. Pasamos a la mesa y después continuamos. Pasamos a la mesa. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas, por lo que fue diciéndose en la mesa, nuestros acuerdos y nuestros modos particulares de decirlos, así que eso fue muy, muy grato para mí. Voy a empezar por el cepillo, aunque no estaba dirigido, porque me acordé inmediatamente en ese cepillarlo de esa manera. Creo que tiene que ver con todo lo que se dijo acá. Una nena, hija de desaparecidos, ahora ya no es niña, que había pasado dificultades en su infancia, obviamente. Entre otras, jugaba a que la pasearan en un baúl del auto. Ese era su juego. Pero tenía un cepillo. Con ese cepillo la peinaba su muñeca, que la traía a sesión, la peinaba con una fuerza, a morir. Y mientras tanto le decía, lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. Bueno, o sea que entre el acto y la palabra hay que escuchar entre enunciado y enunciación. Me dio esto. Entonces, tu pregunta concreta respecto de los movimientos, más que tiempos, movimientos, digamos, constitutivos del Estadio del Espejo, conocemos tres: imagen real, imagen virtual y asentimiento. Hasta ahí Lacan. Cuando él aborda de un modo más detenido esto, pero unos años más tarde, cuando escribe El Estadio del Espejo y el Seminario 1, en la tópica de lo imaginario, agrega que si el movimiento se detiene en la constitución de la imagen real, estaremos ante la despersonalización, la psicosis. Si el movimiento se detiene o hace obstáculo en la imagen virtual, nos podemos encontrar con déficit en la constitución del cuerpo y que solo termina de unificarse en el tercer movimiento, porque ahí también hay una articulación iniciática, diría yo, entre imaginario y simbólico, entre imagen y simbólico con el asentimiento del otro. Momento de declaración, digamos, esto lo retomaré en otro momento, declaración de sexo, que no es lo mismo que asunción, declaración de nombre, bueno, estas cuestiones. Que por suerte, por eso empecé por acá, con esto culmino, voy a tomar algo de lo tuyo, por suerte son nuestros maravillosos inventos subjetivos, ¿no? A diferencia de que esos son inventos subjetivos y rechazo lo que no está asociado a la biología, vergonzoso, pero por suerte estamos todo el tiempo ante el invento subjetivo de diferente naturaleza. Y es así como que entendía que la intervención analítica en casos muy, muy graves, aún de aquellos en los que pareciera no haber entrado en el lenguaje, cuestión que para mí es inmediata, digamos, es en los primeros tiempos del trabajo con chicos graves, si hubo o no entrada en el lenguaje, generalmente la hay. Si no, estaríamos en lo que Kanner decía, el autismo vero, que eso realmente yo no tuve oportunidad de conocer a lo largo ni siquiera de los muchísimos años que trabajé en el Tobar García, en el hospital de día, con chicos muy graves y en internación, un solo caso que podría decir de autismo vero, un solo niño, ni siquiera un caso. Pero lo que sí en nuestra clínica, cuando hay chiquitos, la escucha del analista y el juego, la intervención, el movimiento entre el cuerpo, en fin, una serie de cosas que ya comenté,
la escucha del analista hace del verboseo del que habla Lacan, son verbosos, hace de eso otro sonido. Un sonido que es del gu, 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 es agua, o del mi, mi, esto lo puedo decir concretamente, mi, miau. ¿Sí? ¿Qué es eso, el miau? Apareció el gato. Entonces, por eso lo hablo de un soplo de sentido en lo real. Quería hacer una pregunta y comentario, a eso me refería. Cuando me toque. Pasamos a las 3 preguntas que están en pantalla. Bien, pasamos a Alicia Lescano, que quería hacer una pregunta, y después con Alejandra Rodrigo. Ya tengo el micrófono, entonces. Sí, sí. Sí, lo había apagado. Bueno, sí quiero agradecer las propuestas del plenario y me gustaría partir por esta premisa que señalaba Elsa. Es siempre del juego que se produce un niño. Y me pregunto y comparto este interrogante, ¿qué escuchamos hoy de los juegos? Estos juegos de hoy propician la creatividad, como este niño que le dice, perdón mamá por ser tan creativo, jugando con y recortando papeles. Me pregunto, porque escucho a mis nietos, que frente a un juguete preguntan, ¿qué hace? Y los juguetes cada vez hacen más cosas, lloran, se ríen, caminan, hablan. Y después la pantalla, los juegos de pantalla, propician la creatividad. Bueno, ese es un poco mi interrogante, y me parece que el juego es el eje un poco, o tomé lo del juego como eje del plenario. Bueno, muy contenta con esta mesa. Alejandra, tu pregunta. Hola, bueno, celebro enormemente poder escucharlas para iniciar el sábado de jornadas. Realmente fue un lujo la mesa. Perdón, el viernes. El viernes. Bien podría haber sido el sábado también. Bueno, me gustó mucho cómo trajeron la cuestión de la medicalización, que es absolutamente abarcativa, y la enlazo a las políticas de mercado, ¿no? Entonces, hoy más que nunca el cruce de cómo nos toma discursos la subjetividad de la época en nuestro trabajo como analistas y nuestras intervenciones, y la posibilidad, como decía Hilda, de apostar nuevamente a que la estructura es abierta, pero resulta que la medicalización la sella, ¿no? Hay una operación de sellado, vos decías pliegues tóxicos. Entonces, me preguntaba, ¿a quién se da la medicalización? ¿Quién es el sedado? Obviamente sabemos que son los niños, pero también las madres, los padres, el médico, los educadores. No estoy generalizando, pero estoy apuntando a que esto es entre el sujeto y el otro, todo el tiempo, ¿no? El niño no es solamente el objeto de la medicalización. Esto vuelve como mensaje invertido a todos estos otros. Entonces, hoy más que nunca el psicoanálisis aún
Inclusive pensaba en los certificados de discapacidad como modos de implantar, lo digo así, algo que sutura el significante. Y me preguntaba, como decía Lili, digo, ¿cuántas operaciones quedan absolutamente selladas cuando se trata de hacer consistir un cuerpo? ¿No? Vos lo traías, Lili. Entonces, y me preguntaba sobre los futuros jóvenes y los futuros adultos, de las consecuencias de estas cuestiones que estamos planteando. Así que, más que nunca, la responsabilidad del psicoanálisis, como Elsa traía de su experiencia con su empleada, de la escucha atenta del analista. Y lo que dijo Rino me gustó mucho, cuando la psicóloga lo recibió con todo el amor del mundo. Así que también ahí hay una apuesta, ¿no? Que nos transmite el psicoanálisis. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos a la mesa, después pasamos con las últimas 3 preguntas. Empezamos ahora y después. No, recién cuando la intervención anterior se preguntaba acerca de los juegos actuales, los que se transmiten por la PC, me acordaba de algo que hace algunos años que no escucho, pero que se escuchaba bastante, tuvo bastante difusión cuando empezaron las pantallas. Y cuando, ¿no? Cuando empezaron las pantallas que se movían simplemente con tocarlos con la mano, de una chiquita, de una bebita que estaba cerca del año, pero todavía no tenía ni un año, le ofrecen una revista, mira la imagen, la toca, y se ve el desconcierto de la nena porque no se mueve. Y empieza a insistir. Bueno, eso. Este nene, el nene de mi caso, es decir, en realidad hacía algo que muy pocos chicos se ponen a hacer, que es tomar el objeto real, seguir las instrucciones del youtuber y necesitar hacerlo con objeto real. Justamente una de las características de muchísimos chicos psicóticos es que no les interesan los juguetes, no les interesan los objetos. Este nene justamente estaba interesadísimo en las propiedades del objeto y en conseguir hacer, eso me parecía un signo de salud. Por otro lado, yo también me pregunto, pero me pregunto en singular, con cada juego y con cada chico, y en qué edad está cada chico en su experiencia con la pantalla. Porque es cierto, hay cuestiones de creatividad donde, es decir, hay juegos en la pantalla donde nada para hacer del lado del nene. Y hay otros que son distintos, tienen que inventar cosas. Bueno, y otra cosa es el tiempo que le dediquen a la pantalla y que otras cosas hagan, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con, la cuestión no es el instrumento, la cuestión es cómo se usa el instrumento. A ver si sí, ahí llegó. Yo me voy a meter en la respuesta, aunque fue dirigida a Elsa, tal vez porque este tema lo hemos charlado. Y a mí me hace pregunta esto sobre las pantallas, los juegos. Yo no sé si podría responder a si propician o no la creatividad. Ahí no, creo que lo último que dijo Elsa da una clave importantísima, que es cómo se usa, incluso con quién se usa. No es lo mismo, como bien decías, que como denuncia recién, si la pantalla es para anestesiar, para hacer que no se mueva, o la pantalla es un entre nosotros, o incluso descubrir a qué juega un chico cuando juega en la pantalla, porque a veces que no juegan al juego que está
en el juego. Esto es interesantísimo. Hacen otro juego con eso, pero a diferencia de con un juguete, yo puedo agarrar este celular y lo puedo convertir en un auto, en un avión. Podemos inventar que esto es cualquier cosa, con cualquier bloque. No es un juguete, pero lo puedo hacer un juguete. Incluso lo puedo revolear. No lo voy a hacer porque me sale plata. Ahora, el objeto de la pantalla no deja de ser ese objeto. Entonces, ahí sí, yo creo que hay una materialidad diferente en la pantalla. No hay una materialidad de juguete. Sí puede variar el juego, me estoy repitiendo ya, así que no me voy a meter mucho, pero esto, y remarcar la pantalla y con quién. Alejandra, creo que lo dijiste perfecto, la medicación, estas cosas, ¿a quién anestesian? Yo creo, acá pensándolo, pero estoy pensando en este momento, es casi ambosector, ¿no? Es a uno y a otro, porque a uno lo anestesia de cumplir un rol, una función, y al otro lo aplasta. Nada, esto. Quería decir algo, no sé si hay tiempo. Bueno, varios temas, ¿no? Entre otros, me parece que hay algunos hallazgos que vale la pena señalar, ¿no? Pero no voy a tener tiempo para todo. Así que me quiero ocupar de la cuerda, ¿no? De la correa y de la pantalla. Bueno, evidentemente cuando hace falta una correa para que el nene no se pierda, no se escape, es porque hay una cuerda que está fallando, ¿no? Ahora, el tema de la pantalla. Obvio que estamos usando la pantalla y nos permite, bueno, muchas formas de lazo social, ¿no? De formación, de lazo social, de encuentros con el otro, con las otras, con los otros. Esto es fundamental. Pero la importancia del juguete, entre otros temas, es porque es importante la relación corporal, la relación del niño con el volumen. Vos de alguna manera lo dijiste. La pantalla aplana al sujeto. Y una cuestión es que trabajemos con la aplanación del sujeto topológicamente, pero ya tenemos de alguna manera incorporado el espacio cartesiano. Y otra cuestión es, como en el ejemplo que yo daba, de que desde muy chiquititos, digamos, el abuso del celular y la pantalla implica justamente que no puedan armar su cuerpo en los tiempos del espejo, como vos decías. En los tiempos del espejo, que me parece uno de los hallazgos que quería comentar, ¿no? Estos movimientos, estos tiempos instituyentes del espejo y poder captarlos en su diferencia, a mí me parece que hay una cuestión topológica en juego, topológica pero que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el soporte. Cuando el niño se ve ahí sí en el espejo, le resulta insuficiente la aplanación de la imagen, diría yo. O sea, no se puede conectar con la imagen aplanada, sino que si hay una mirada y hay un otro que sostenga, hace un movimiento de rotación. Torna la cabeza, hace un movimiento de rotación que está marcado, digamos, en relación al otro materno, y todavía falta el asentimiento, porque asentir es un movimiento corporal, pero si lo pensamos, está implicando mucho de la relación de ese otro materno con ese sujeto incipiente. Entonces, este movimiento topológico está dado en el interior de un espacio cartesiano también. Esto es muy importante, es decir, tenemos incorporado el espacio cartesiano y entonces estamos cómodamente sentados acá, las paredes no se nos vienen encima, pero un niño autista, un niño psicótico, siente que las paredes se le vienen encima, se tiene que esconder debajo de algo para que eso no lo trague o no lo aplaste. Esto quiere decir que incorporamos el espacio cartesiano a través de miles de registros. No nos damos cuenta,
Esto tiene que ver con procesos de simbolización, que son absolutamente importantes. Por eso hay algo de eso por lo cual decimos, bueno, no tanta pantalla para los chicos porque hace falta lo otro. Bueno, algo de esto quería comentar. Pasamos Parece a que Lili sí, y ahí cerramos. muy brevemente, dos cosas. La primera, recordé a Mad Manoni, que de alguna manera sus trabajos fueron previos al imán del DSM, la medicalización, etc. Mad Manoni dice muy claramente, el diagnóstico, lo que se llama diagnóstico y la oferta de los diagnósticos, dice, no es para el niño, es para tranquilizar a los padres. Esto hace un montón, pero bueno, era una genia. Y lo otro que el tema de las pantallas, a mí no me incomodan las pantallas en el consultorio, tengo al servicio, digamos, para que, así como hay juegos y muñecos y esto y lo otro, también hay un iPad para el que quiera usarlo. Pero resulta que me encuentro con experiencias tan singulares como, lo voy a decir breve, un nene que viene con su propia iPad, pero no para mirar solamente el dibujito y abstraerse de que hay alguien al lado, de que está en sesión, sino porque él filma, pero eso me enteré después. Entonces me empieza a mostrar los videos, que son re interesantes, de su casa, de cómo es el papá, cómo es la pareja del papá, cómo esto, cómo lo otro, etcétera, 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 y me muestra situaciones, y agrego la frase, porque es brillante, para mí por lo menos fue impactante, dice, ahí, en ese lugar, tuve tanto miedo que tuve que empezar a luchar. Entonces, la pantalla, es como la decía Isidoro, la tele, no se trata de que sea buena ni mala, sino, porque lo decía Rino, también depende cómo se lo use. También esta misma situación clínica, después de mostrarme un montón de videos que hizo muy interesantes, lo que más le interesó fue tomar mi caja, la caja del consultorio, los dinosaurios de plástico, algunos muy nuevos y otros no tanto, para hacer con eso su propia guerra. Bueno, o sea que el juego se produce de todas maneras cuando ahí hay un sujeto y se le da algún lugar. Bueno, lamento, quedan 3 preguntas ahí pendientes, así que pido disculpas. Si las pueden mandar a la Secretaría, así las acercamos a los expositores. Muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes.